Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 9 y seguimos con esta serie sobre pasajes controvertidos que comenzamos hace un par de semanas. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver algo sobre este capítulo 9. Para los que no habéis estado presentes en estas últimas semanas que me ha tocado traer el mensaje de la palabra, pues deciros que estamos viendo algunos pasajes populares y a la vez controvertidos de la Biblia. Y creo que es importante que tengamos presente la interpretación histórica, tradicional, de estos pasajes, vamos a llamarlos famosos entre comillas, ya que a lo largo del siglo XX han surgido bastantes nuevas ideas sobre estos pasajes que se alejan de la interpretación cristiana histórica, tradicional. Y el final de este capítulo 9, que nos ha leído nuestro hermano, es quizá uno de los pasajes proféticos de la Biblia sobre el que más se ha hablado y escrito en los últimos 100 años. Y lo digo en parte con tristeza porque en muchas ocasiones se ha distorsionado y malinterpretado este pasaje, que en cierta manera, hoy lo vamos a ver, es bastante sencillo, sobre todo a la luz de lo que ya hemos visto en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Ahora lo vamos a ver, pero hay algo que de principios es evidente sobre lo que vamos a ver hoy. Daniel 9 no puede entrar en contradicción con lo que ya hemos visto en otras partes del libro de Daniel, Daniel 2 y Daniel 7. Y si Daniel 9 profetiza de algo similar, de algo parecido a lo que ya hemos visto en Daniel 2 y Daniel 7, pues algo de relación tiene que haber entre estos pasajes. Y quiero resumir rápido en 2 o 3 minutos lo que vimos en las 2 semanas anteriores. En muy pocos minutos, sobre Daniel 2, vimos que el rey de Babilonia tuvo un sueño más o menos en el año 603 a.C. y Daniel se lo explicó. El sueño tenía que ver con el futuro y trataba de una imagen hecha de 4 metales que era destruida por una piedra. La interpretación del sueño era que iba a haber una sucesión de 4 reinos, y ha habido unanimidad históricamente entre la cristiandad que esos 4 reinos representados en esa imagen eran los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y el 5.º reino, que es la piedra de la imagen, es el reino eterno del Señor Jesucristo. Eso fue Daniel 2. Sobre Daniel 7... la semana pasada vimos una cosa bastante parecida pero diferente. Unos 50 años después del suceso de Daniel 2, en el 553 a.C. más o menos, Daniel tuvo una visión de 4 bestias. Y era la misma profecía, pero vista de otra forma. Lo mismo que transmitía la imagen de Daniel 2, visto de otra manera. Las bestias representaban también esos 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y el caso es que en Daniel 7 Dios le proporciona a Daniel, y por consiguiente a los creyentes, bastante más información sobre ese 4.º reino, sobre la evolución de ese 4.º reino. Y lo esencial del pasaje estaba en los versículos 17 y 18 de Daniel 7, porque se explicaba sencillamente, directamente, que las 4 bestias representaban a 4 reyes, y después de esto los creyentes reinarían con Cristo eternamente y para siempre. Eso era el resumen de Daniel 7. Daniel 7 hizo mucho hincapié en los diferentes detalles de la última evolución de la 4ª bestia, ese pequeño cuerno. Y también dijimos que había que tener en cuenta que Daniel 2 y Daniel 7 se desprendía con bastante claridad de ambos textos que la última parte de la imagen o la última bestia no muere hasta el fin de los tiempos. Y en esa última fase, el pequeño cuerno de Daniel 7 entra ya de lleno en el terreno religioso, hablando contra Dios y persiguiendo a los creyentes. Pero lo esencial, y con esto termino el resumen de las 2 predicaciones anteriores de Daniel 2 y Daniel 7, fue que la visión de Daniel 2 acabó profetizando el triunfo del Señor Jesucristo, y la visión de Daniel 7 acabó profetizando el triunfo del Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver hoy en Daniel 7 acaba profetizando el triunfo del Señor Jesucristo. Es lo mismo en esencia en los 3 capítulos.
Por lo tanto, vamos con Daniel 9, si podéis tener la Biblia abierta en Daniel capítulo 9, vamos a seguir el texto. Si tenemos la Reina Valera del 60, veremos que han puesto dos títulos, uno al principio y uno antes del versículo 20. Son bastante adecuados porque separan el texto en dos partes. Del versículo 1 al 19, Daniel explica cómo hizo una oración por su pecado y por el pecado de su pueblo Israel. Y luego de los versículos 20 a 27 se explica lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Y quiero decir que lo más importante de este capítulo está en los primeros 19 versículos. Es decir, que el arrepentimiento por el pecado es la clave para que uno pueda acercarse a Dios. En Mateo 9, Jesús, contestando a los fariseos, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, que el que no vea el pecado en su propio corazón y se crea justo, como se veían los fariseos a sí mismos, que se veían tan santos y tan justos, pues este lo tiene crudo. Y si tú esta mañana vas a escuchar este mensaje pensando más en la interpretación de las 70 semanas que en lo que hay en tu propio corazón, en tu pecado, pues la cosa no va bien. La necesidad es pensar. Este pasaje a lo que nos lleva es a pensar sobre nuestro corazón, sobre nuestro pecado y nuestra necesidad de buscar a Dios y su palabra. Esto es a lo que nos lleva o debería llevar a este pasaje hoy. Y se suele decir a modo de ironía que si en una iglesia cualquiera, es una suposición hipotética, pero vamos a suponer que se anuncia una charla titulada Nueva Interpretación de Apocalipsis, pues a esa charla iría muchísima gente, la iglesia se llenaría. Pero si la conferencia se titulara algo así como, por ejemplo, El amor de Dios, pues a la reunión tal vez vayan los 4 gatos de siempre. Y eso no está bien. Y algo que me gusta del conferenciante Paul Washer, muchos conocéis a Paul Washer, en sus charlas insiste que el cristiano debe estudiar su Biblia para aprender más de Dios. Incide mucho este conferenciante Paul Washer en la importancia de conocer a Dios. ¿Qué es más importante? Y esto nos lo podemos hacer cada uno esta pregunta. ¿Obsesionarse como hacen algunos con las 70 semanas de Daniel o estudiar la santidad de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Qué edifica más tu vida cristiana? ¿Indagar si las 70 semanas son así o son asá? ¿O estudiar la misericordia de Dios? Y por eso hoy vamos a ver las 70 semanas, pero más que nada para quitarle mito al asunto. Y vamos a ver, es lo que me gustaría transmitir esta mañana, que es una cuestión francamente sencilla y en la que no hay que, una expresión castellana bastante antigua, en la que no hay que buscar 5 pies al gato. Las 70 semanas no es más, solo es una de tantas profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús al mundo como el Mesías para hacer expiación por los pecados de la humanidad. Y es verdad que esta primera parte del capítulo, los primeros 19 versículos, la oración de Daniel, podríamos pasarnos muchas semanas estudiando esto. Y si Dios lo permite, me gustaría hacerlo en un futuro no muy lejano, quizá en unos meses, porque sería algo, creo que muy edificante para nosotros y muy bueno. Como he dicho, es la parte más importante del pasaje. Pero hoy, para seguir con esta serie sobre pasajes controvertidos, sí que es necesario que nos focalicemos en esta última parte del pasaje, las 70 semanas. Pero, de todas formas, no es bueno separar las dos partes del capítulo 9, porque realmente todo va junto. Hace casi 1000 años que hicieron la separación de la Biblia por capítulos para poder encontrar más fáciles los textos.
Y las separaciones por capítulos yo creo que las hicieron en general muy bien, y este capítulo 9 pues no debería ir separado, y es muy bueno que vaya todo junto, porque va todo junto. El tema principal de este pasaje, el tema principal de Daniel capítulo 9 es el pecado por una parte y la solución al pecado por otra parte. Esas son las dos partes de Daniel capítulo 9. Pero para no extendernos mucho, vamos a ver algunos pequeños detalles ahora del principio del capítulo y luego ya pasaremos al final. Por tanto, si me queréis acompañar con la Biblia abierta, vamos con el primer versículo. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Bueno, gracias a este primer versículo podemos datar el pasaje. Nada más comenzar a gobernar los medos y los persas sobre el imperio babilónico que acababan de conquistar en el año 539. Por eso este pasaje se data pues más o menos en el año 538. Daniel ya era viejo y ya había podido ver el cumplimiento de una parte de esas profecías de Daniel 2 y Daniel 7, porque los babilonios cayeron y dieron paso a los persas, y él vio, con sus propios ojos, Daniel vio como la cabeza de oro, que era Babilonia, esa primera bestia daba paso a la segunda bestia, o sea, al pecho de plata de la imagen de Daniel 2. Pero vamos a seguir, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, dice atentamente, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Y qué dice ahora? Dice en 70 años. ¿Qué nos dice este versículo 2? Que Daniel estaba mirando atentamente, Daniel estaba indagando, Daniel estaba estudiando la palabra de Dios, estaba estudiando las palabras del profeta Jeremías. ¿Cuál es la pregunta básica que se desprende de esto? ¿Qué hace un gran hombre de Dios como Daniel? La respuesta: mirar atentamente a la palabra de Dios. ¿Miramos nosotros a la palabra de Dios atentamente y con regularidad como lo hacía Daniel? Bien, Daniel nos cita 70 años. Daniel aquí está citando Jeremías 25 y 29. Si no os sabe mal, acompañadme por favor un momentito, unos libros antes de Daniel está Jeremías, y vamos a leer lo que profetizó exactamente Jeremías, o sea, lo que estaba mirando Daniel. Si no os sabe mal abrir, primero miraremos Jeremías 25 y luego Jeremías 29. Jeremías 25 voy a leer del 8 al 12, dice: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y atención aquí lo que dice: y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Versículo 12: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Ahora, si nos pasamos 4 capítulos más adelante, Jeremías 29, solo un momentito, quiero leer del 10 al 13, porque aquí especifica un poquito más y podemos entender un poco la oración de Daniel. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré.
Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Atención aquí al versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Volvamos a Daniel 9. Este capítulo, como he dicho antes, Daniel 9 está datado en el 538 a.C. Los años siempre hay que cogerlos con un poquito de flexibilidad, ya lo sabemos, porque nosotros empezamos los años el 1 de enero, pero no era así en la antigüedad y por eso un cambio de un año a otro no siempre sucede en el mismo momento, pero más o menos 538 a.C. Daniel entendió que esos 70 años profetizados por Jeremías se estaban ya cumpliendo, por lo que buscó a Dios en oración. Daniel debía estar a la expectativa de lo que decía Jeremías, cuando dice: cuando se cumplan los 70 años yo os visitaré. Daniel estaba pensando en estas cosas. ¿Y qué dice el versículo 12 de Jeremías? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Tal cual Daniel, ¿no? Tal cual. Daniel oró a Dios y Dios le oyó. Por tanto, si volvemos a Daniel 9, ya dejamos Jeremías, Daniel 9, los versículos 3 y 4 dicen: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios. Y está la oración de Daniel. Y ahora vamos a saltar al versículo 20, porque ya no quiero que nos centremos más en la oración, porque si no se nos va a ir el tiempo. Pero vamos a ver qué es lo que sucede después de la oración. Versículo 20. El ángel Gabriel fue a él y le habló. Vamos a leer del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. No es que Daniel tenga una visión en esta ocasión, sino que a Daniel se le da una explicación, y la explicación va de los versículos 24 al 27. Ahora lo veremos, pero la interpretación a grandes trazos de lo que vamos a ver ahora, en el fondo, como he dicho antes, es bastante sencilla. Anuncia una vez más la venida del Señor Jesucristo. La oración de Daniel de los versículos 1 al 19 fue un lamento sobre el pecado. Y lo que el ángel le va a transmitir a Daniel en este fragmento que vamos a ver ahora es la verdadera cura para el pecado, y eso va a llegar con el Mesías. Esa es la respuesta que se le da a Daniel por parte de Dios. Lo más importante de Daniel 2 era la piedra que destruía la imagen, y a pesar del poder temporal mundano, pues Dios iba a levantar un reino que permanecería para siempre. Y lo más importante de Daniel 7 era exactamente lo mismo: el reino eterno del Hijo del Hombre, que no sería jamás destruido. Y lo que anuncia el ángel Gabriel a Daniel, aquí en Daniel 9, es exactamente lo mismo: la venida de uno que pondrá fin al pecado y traerá justicia perdurable, justicia para siempre. Y no olvidemos que Daniel aquí oraba por su pueblo, por Israel, y más concretamente en arrepentimiento por el pecado de la nación de Israel. Y la respuesta que Dios le da a Daniel es la mejor que se le puede dar, porque la respuesta que Dios le da a Daniel es la solución total, completa y definitiva para expiar la iniquidad
o sea, el pecado de los hombres, la venida del Santo de los santos. Por tanto, vamos a leer el versículo 24 y vamos a analizarlo un poquito. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, así empieza. La palabra original hebrea es Shabua y siendo muy literales se traduce como 70 sietes o 70 unidades de 7. Shabua significa una unidad de 7 y puede referirse teóricamente a 7 de cualquier cosa. Es simplemente una unidad numérica de medida. Y nuestro equivalente en castellano más traducible es la héptada. No se usa mucho, la octava sí, porque en música se usa mucho, en el ámbito musical, pero la héptada no se usa mucho en castellano, pero una héptada es un grupo o un conjunto de 7. Y al ser la semana natural, el grupo de 7 más común y más utilizado, pues la traducción de 7 es la más común y es la que vemos en prácticamente todas las Biblias porque es la más normal y sí, es correcta. De todas formas, el concepto de 7 era muy común para los judíos. Estaban familiarizados con la idea de 7 años, la semana de 7 días, pero también con 7 años. En la ley de Moisés se estipulaba que cada 7º año era un año para el descanso de la tierra y no se cultivaba. Esto lo encontramos en Levítico 25. Y nos dice este versículo que 70 semanas están determinadas. La palabra que aquí se traduce por determinadas proviene de la palabra hebrea chathak, que significa literalmente ser marcado. O sea que en otras palabras, y siendo lo más literal que podemos, el ángel le está diciendo a Daniel que se habían marcado 70 grupos de 7 para su pueblo y su santa ciudad. Y cuando dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, se refiere, esto es muy sencillo de entender, Israel y Jerusalén. Daniel estaba orando por su pueblo, por los judíos, y sobre la finalización del exilio que les había alejado de su ciudad santa, que era Jerusalén. O sea que, en resumen, aquí se le está diciendo a Daniel que se han determinado o marcado una cierta cantidad de tiempo, 77, 490, sobre su pueblo Israel y sobre su santa ciudad. Y a partir de aquí, hasta el final del versículo 24, si nos fijamos bien, hay 6 cosas. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y las 6 cosas van en la misma línea, como no podía ser de otra manera, ya que no son más que explicaciones adicionales de lo mismo. Y quiero que los veamos un momentito uno por uno. El primero, para terminar la prevaricación. La palabra hebrea que se traduce por prevaricación es pasha y significa transgresión, ofensa, rebelión. O sea que es algo como rebelarse contra la autoridad vulnerando una ley. Pregunta: ¿quién con su venida al mundo termina con la prevaricación, o sea, con la transgresión, con la rebelión contra la ley perfecta de Dios? ¿Quién con su venida termina con eso? La respuesta es Jesús. La segunda, ¿qué nos dice? La segunda cosa de este versículo dice para poner fin al pecado. ¿Quién pone fin al pecado? Jesús. En Hebreos 9:26 dice, hablando sobre el Señor Jesucristo: pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Por tanto, ¿quién pone fin al pecado? Jesús. Jesús pone fin al imperio del pecado. La tercera cosa que nos pone este versículo es para expiar la iniquidad. Según la Real Academia Española, expiar es pagar la pena impuesta por una culpa o delito.
El apóstol Pablo en Tito 2 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Por tanto, la misma pregunta que en los fragmentos anteriores: ¿quién expía la iniquidad? ¿Quién paga una pena por la iniquidad, o sea, el pecado? Jesús es la respuesta. Siempre la respuesta a las 6 cosas va a ser Jesús. La cuarta, para traer la justicia perdurable. En 2 Corintios 9 dice: su justicia permanece para siempre. O sea, ¿quién trae justicia perdurable? Jesús. Además, lo vimos en Daniel 7, lo vimos la semana pasada. En Daniel 7 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y antes estaba diciendo que esto era el juez, el Altísimo, el juez. Por tanto, ¿quién trae justicia perdurable? La respuesta es la misma: Jesús. La quinta cosa, para sellar la visión y la profecía. Sellar es cerrar. ¿Quién sella la profecía? ¿Quién cierra la palabra de Dios? Jesús. La Biblia explica que el pecado entró en el mundo y se anuncia que vendría uno que aplastaría a la serpiente, que es el origen de la rebelión contra Dios. Una vez venido Jesús, una vez muerto en la cruz por los pecados de la humanidad y resucitado, ¿qué necesidad hay de más profecía? El que tenía que venir ya vino. Jesús es el objetivo de la profecía y por tanto con su obra en la cruz cierra o sella la visión y la profecía, porque Cristo es la culminación del mensaje de Dios para el hombre. No hay más mensaje de Dios para el hombre. Jesucristo es la solución y Jesucristo es la mano que Dios le tiende al hombre. Después de Jesucristo no viene nada más. No hay más ni mejores opciones en las que esperar y por tanto no hay necesidad de profetizar de algo más allá o algo después del único Hijo de Dios. Y en 1 Timoteo 3 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fue Dios que fue manifestado en carne. No hay nada más grande. La encarnación de Dios mismo y su obra perfecta en la cruz sella, cierra, finaliza la profecía, porque sería ridículo esperar otra cosa mayor que Dios. Y la última de las 6 cosas, ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Otra vez la respuesta es la misma: Jesús. Si solo Dios es santo, 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 Isaías 6:3, ¿quién puede ser el Santo de los Santos sino Dios mismo? 70 semanas o 77, 490 años, ahora veremos lo de los años, para ungir al Santo de los Santos. La pregunta es: ¿fue ungido el Santo de los Santos tras los 490 años de esta profecía? Pues sí, ya lo creo que sí. Nada más nacer Jesús, a Simeón, un creyente que esperaba la consolación de Israel, dice la Biblia, le fue mostrado quién era el ungido de Dios. El Santo de los Santos, en quien estaba la verdadera salvación y el perdón de los pecados. No importa que lo busquéis, voy a leerlo, es un pequeño fragmento de Lucas 2. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y le había sido, atención aquí, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor.
que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Y qué dice Simeón? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Es decir, aquí Simeón nos está diciendo: han visto mis ojos tu salvación, y nos lo está conectando con el ungido de Dios. Y si Simeón esperaba la consolación de Israel, como nos dice la Biblia, podemos esperar con bastante probabilidad que entendía la profecía de Daniel. No sé si algo o todo, no lo sabemos, pero parece que vislumbraba que esos 490 años estaban cerca de cumplirse. Y Jesús fue ungido. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Terminamos el versículo 24. Con todo lo que hemos visto, ¿queda alguna duda de que este versículo 24 está hablando y profetizando de la venida de Jesús? Yo creo que no. Pero si nos quedan algunas dudas todavía, pues en el versículo 25 ya se habla directamente del Mesías. Vamos a pasar al versículo 25. Voy a leerlo, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En este versículo el ángel le da a Daniel una pauta numérica a seguir y le dice cuándo debe comenzar a contarse el tiempo profético. Y se sabrá que hay que comenzar a contar en el momento en que se declare una orden. Dice aquí, si os fijáis, el versículo 25, desde la salida de la orden, para que el pueblo de Israel regrese a reconstruir Jerusalén. Dice el texto, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas por una parte y 62 por otra. En total son 69 semanas, 7 más 62. Y nos dice el versículo que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿se sabe cuándo fue dada esta orden? Sí que se sabe. ¿Cuándo fue dada esta orden? Teniendo en cuenta que una orden de este calado, de esta categoría, solo la puede dar un mandatario importante, un gobernante, un rey de la antigüedad. Pues lo tenemos en Esdras capítulo 7. Y si no os sabe mal, acompañadme por favor a Esdras 7, porque quiero que leamos unos cuantos versículos en Esdras 7. Voy a leer unos pocos versículos desde el versículo 11. Esdras 7:11. Dice así: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y empieza, versículo 12: Artajerjes, rey de reyes. Que tengamos en cuenta que era rey de Persia. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Versículo 13. Por mí es dada orden, por el rey de Persia, el imperio más grande del mundo en ese momento. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y sigue, y sigue, y sigue, y saltamos al versículo 21. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos. Y sigue hasta el versículo 26. Pero si nos fijamos justo antes de lo que hemos leído, en el versículo 8, nos da el año. En el versículo 8 nos da el año, dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey,
¿qué año es el año séptimo del rey Artajerjes de Persia? Pues ese año es el 457 a.C. Año arriba, año abajo, por lo que os he dicho de que los cambios de año no suceden como los nuestros en 1 de enero, pero más o menos 457. La orden del rey Artajerjes del año 57, y la profecía declara que habrá 69 semanas o 7 hasta la llegada del Mesías. Entonces, ¿qué significan las 69 semanas de la profecía? Está claro que semanas literales de 7 días no son, porque eso sería 1 año y 4 meses. Y el Mesías no vino 1 año y 4 meses, 483 días después de esa orden del rey de Persia. Pero sí que vino 483 años después. Y recordemos lo que he dicho antes, que aunque las Biblias pongan semanas, la palabra hebrea es shabua, que literalmente en hebreo es una héptada, 70 héptadas o 70 unidades de 7, o 77, si lo queremos ver así. Y se traduce muchas veces por semana, por lo que hemos dicho antes, porque la semana es la cosa típica de 7 que tenemos ya desde la creación, desde Génesis 1. Pero de todas formas, en la palabra de Dios no es raro calcular día por año. Voy a dar 2 ejemplos, no importa que los busquéis. Números 14 dice, Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y en Ezequiel capítulo 4 algo parecido. Dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y atención, aquí dice, día por año, día por año te lo he dado. Por tanto, bien, teniendo como punto de partida las 70 semanas o héptadas del decreto de Artajerjes del año 457 a.C., 7 semanas después, semanas entre comillas, o sea 49 años después, se termina la restauración de Jerusalén. Estamos más o menos en el año 408 a.C. Y luego, si añadimos las 62 semanas entre comillas que nos faltan, que son 62 por 7, 434 años, nos plantamos, sorprendentemente o no, en el año 27 más o menos después de Cristo. Hay que sumar 1 año por el año 0. El año 0 no existió nunca, en el cambio de años no hubo año 0. Pero es interesante que gracias al evangelista Lucas sabemos la edad de Jesús cuando se bautizó. Dice la Biblia que su edad era como de 30 años. Voy a leerlo. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Bien, si acabamos de calcular que los 483 años de la profecía de Daniel se cumplen más o menos en el año 27 después de Cristo, y que Jesús tenía unos 30 años entonces, ¿qué sucede? Muchos lo sabréis porque es conocido, se enseña en los colegios, se enseña en las clases de historia, que cuando se colocaron todos estos hechos sobre un calendario actual se equivocaron más o menos de unos 4 años. Por eso está bastante claro históricamente que Jesús no nació en el año 1 después de Cristo, porque no tendría 30 años de edad en el año 27. Pero es lógico porque el rey Herodes, que hizo todo lo que pudo por matar a Jesús cuando nació, ordenando aquella matanza de los niños, si os acordáis, estaba vivo cuando nació Jesús. Y la historia nos recoge la muerte del rey Herodes en el año 4 a.C. Y además hay que tener en cuenta que no existe el año 0, por tanto, se puede afirmar sin mucha dificultad que Jesús nació más o menos en el año 4 a.C. y que se bautizó más o menos en el año 27 después de Cristo, a la edad de
como nos dice la Biblia, unos 30 años. Lo importante es que Jesús entra en el río Jordán cuando se cumplía el tiempo indicado por el ángel a Daniel. Se cumplían los años, se cumplen. Además, Jesús incluso confirmó cuando inició su ministerio que el tiempo se había cumplido, justo después de su bautismo. Lo voy a leer, no importa que lo busquéis. Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Solo un pequeño detalle antes de pasar al versículo 26. Se nos dice que hay 7 semanas y 62 semanas. ¿Pero por qué separarlas? ¿No podían ser 69 y punto? Pues probablemente porque el versículo 25 de Daniel 9, estamos en Daniel 9 otra vez, si nos fijamos, al final del versículo hace hincapié en la reconstrucción de Jerusalén. Por tanto, serían 49 años en la reconstrucción de lo principal de la ciudad. El versículo 25 dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y lo de los tiempos angustiosos, ahora no podemos entrar por falta de tiempo, pero seguramente se refiere a toda esa serie de problemas y oposición que encontraron los judíos a la hora de reconstruir Jerusalén. Y eso es básicamente el libro de Nehemías. Si leemos el libro de Nehemías vemos todos esos problemas que nos dice aquí, los tiempos angustiosos. Tuvieron muchos problemas para reconstruir Jerusalén. Pero bueno, vamos a pasar al versículo 26. Versículo 26, ya queda poco. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre las dos citas claras, directas al Mesías que tenemos en estos versículos 25 y 26, es francamente muy difícil no entender que esta profecía se refiere a la venida de Jesús. Y aquí, en este versículo 26, se nos dice que después de este tiempo, o sea, después de esas semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Se cumplió o no se cumplió? No importa que lo desarrollemos, lo sabemos todos. Creo que no hace falta hablar más de esto. Claro que sí, que después de ese tiempo se quitó la vida al Mesías. Y dice el versículo 26, mas no por sí. Es decir, que no se le quitará la vida por sí mismo. O sea, por nada de él. O sea, entendemos que por ninguna culpa, para quitarle la vida, claro, que él pudiera tener. Se le quitará la vida al Mesías por otros. Si no es por sí, es por otros. Por el pecado de otros. Por el pecado de... No miremos a los otros, de nosotros, que nos miremos a nosotros. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús era sin pecado. Por eso se le quitará la vida, mas no por sí. No había ninguna razón para quitarle la vida. Y era tan evidente que incluso Pilato creyó que no era culpable y que no se le tenía que quitar la vida. Daniel, en este capítulo 9, estaba orando por el pecado de su pueblo. Y el ángel le está diciendo que vendrá el Mesías para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable. Pero que se le quitará la vida, pero no por sí mismo, dando a entender que por otros, por culpa de otros, por culpa de nosotros.
Y esa es la respuesta a la oración de Daniel, que era una respuesta centrada en el pecado. Por eso la respuesta de Dios da la solución al pecado. Seguimos. ¿Qué dice más el versículo 26? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo tenía que venir en esos tiempos? Lo sabemos perfectamente por Daniel 2 y Daniel 7. Roma. Roma es el pueblo de un príncipe que había de venir y que iba a destruir la ciudad y el templo. ¿Y pasó? Sí que pasó. Efectivamente, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por el militar romano Tito. Y una curiosidad que apunta hacia más certeza aún en esta profecía. Tito no era un simple militar de alto rango romano, era el hijo del emperador Vespasiano. Y cuando murió su padre, en el año 79, Tito pasó a ser emperador del Imperio Romano. O sea que en cierta manera, cuando destruyó la ciudad y el templo, era un príncipe, entre comillas, en el sentido estricto de la palabra príncipe, porque era el hijo del emperador. Es más, por las fuentes históricas se sabe que Tito no quería destruir el templo, quería preservarlo, pero la acción de los soldados acabó con el templo. O sea, ¿qué nos dice la Biblia? El pueblo, los soldados romanos, de un príncipe que ha de venir, Tito, próximo a ser emperador romano unos pocos años después, destruyó la ciudad y el santuario, o sea, el templo. Y nos dice este versículo para terminar: y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este ya es un poquito más difícil. Nos dice su fin será con inundación, el final de Jerusalén será con inundación. No hubo precisamente agua, lo que nos da a entender que esto es un poco simbólico. Pero si recordáis Daniel 2, que hablamos del mar en la Biblia como un símil de las multitudes de personas gentiles y contrarias, opuestas a Dios. Y sobre este mismo versículo, este fragmento, dice Matthew Henry que será una inundación de destrucción, como aquella que barrió al viejo mundo y contra la que no cabrá ninguna resistencia. Es una analogía bastante interesante que Matthew Henry hace como una analogía con el diluvio, es decir, barrer, pasar completamente por encima. Eso es lo que hizo Roma con Jerusalén. Y cuando nos dice hasta el fin de la guerra de las devastaciones, pues eso no voy a entrar mucho porque sería largo, pero es una confirmación del final del pueblo de Israel como pueblo especial de Dios. La maldición de la higuera estéril, la salida de la gloria de Dios del templo de Ezequiel capítulo 10. Pero vamos a seguir, vamos con el último versículo, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo 27 es quizá el más malinterpretado de todos, porque lo que hemos dicho hasta ahora en esta mañana, hay muchos creyentes que estarían completamente de acuerdo con todo lo que hemos dicho hasta aquí. Pero a partir de este versículo 27 muchos empiezan a interpretar otras cosas. Y este versículo se concentra en los últimos años, la última semana, entre comillas, de esas 70 semanas o héptadas que se anunciaban. Los últimos 7 años de esos 490. Y comienza hablando de la confirmación del pacto. Nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hay un verbo. Confirmará, tercera persona del singular. ¿Quién confirmará? ¿Quién es el sujeto de ese verbo? ¿Quién confirmará? Hay dos posibilidades, porque en lo que acabamos de leer en los versículos anteriores hay dos posibilidades. El Mesías por una parte, o el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, Roma. ¿El Mesías o Roma? ¿Cuál de los dos?
Roma puede confirmar el pacto y hacer cesar el sacrificio y la ofrenda del templo. 3 cosas religiosas, ¿eso puede hacerlo Roma? No, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿el Mesías? Claro que sí, claro que sí. El Mesías, Jesús, confirmó el pacto, es decir, mostró que era el Hijo de Dios que había de venir para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, o sea, el pacto de Dios con los hombres. En Mateo 11 Jesús dijo: «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Ya lo creo que Jesús confirmó el pacto. Y a la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues sí, a la mitad de esos 7 años, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue clavado en una cruz, haciendo totalmente innecesario de ahí en adelante toda esa parafernalia de los sacrificios y las ofrendas del templo. Dejó de ser necesario, el velo del templo se rasgó y hubo acceso al lugar santísimo sin necesidad de sacerdote intermediario. Cristo era el verdadero sumo sacerdote intermediario entre Dios Padre y los hombres, a través de Jesucristo, y solo a través de Él hay acceso al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué necesidad había de seguir con todos esos sacrificios que no quitaban los pecados, sino que solo servían para apuntar hacia el verdadero Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo, cuando ese Cordero ya había venido y muerto en una cruz en sustitución por los pecadores? ¿Qué necesidad había de sacrificios cuando ya había venido Jesús? Ninguna. Por eso la muerte de Jesús a la mitad de la semana, entre comillas, en la cruz, significó cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y cómo acaba el versículo 27? Vamos ya con lo último, con este fragmento. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué significa esto? Este pequeño fragmento final es lo más difícil del texto, pero básicamente porque el hebreo en sí dicen que es bastante difícil de traducir. Por eso algunas Biblias lo traducen ligeramente diferente. Si miráis otras Biblias, está ligeramente diferente. La Reina Valera 1909, la anterior a la 1960, cambia un poquito. Pero no creo que sea necesario comparar ambos textos, porque creo que el texto de la Reina Valera del 60 está bastante bien. Y ambos están bien. La 1909 está bien y la 1960 está bien, porque el hebreo da pie a ambas formas de traducirlo. Y sobre este pequeño fragmento final dice Matthew Henry que, voy a citar a Matthew Henry: los ejércitos de los romanos eran abominables a los judíos, que fueron muchedumbre sobre la nación, por lo cual fue el pueblo asolado. Y sí, eso es cierto. Un tiempo después de la crucifixión, el pueblo judío fue asolado, ya lo sabemos. La destrucción de Jerusalén del año 70 por Roma. Pero hay algo más aquí en este versículo, porque la interpretación de las abominaciones y el desolador como Roma, que ya la tenemos por Matthew Henry y por tantos otros cristianos que nos precedieron, queda confirmado cuando Jesús en Mateo 24 y Marcos 13 cita la abominación desoladora de Daniel, haciendo referencia a los ejércitos romanos que iban a rodear, sitiar y destruir la ciudad. Y en el fondo, si echamos la mirada atrás a Daniel 2 y a Daniel 7, ¿qué era lo que Dios detestaba? ¿Qué es lo que Dios detesta? ¿Qué era abominable a los ojos de Dios? De Daniel 2
esa imagen de hombre llena de gloria, ese símbolo del orgullo humano, eso era abominable ante Dios. Esa imagen cuya cabeza, cuyo cerebro era Babilonia, heredera del Babel, del querer llegar a Dios pero dando la espalda a Dios, del querer ser como Dios, que era la esencia del sueño del rey de Babilonia, ser como Dios, que nos lo recoge Isaías 14, y de Daniel 7, que era lo que Dios detestaba. Lo mismo, las bestias, abominables todas ellas ante Dios, pero en especial la cuarta de las bestias, que hablaba contra el Altísimo y hacía guerra contra los santos. ¿Quién hace abominaciones sino los que son abominables ante los ojos de Dios? Es evidente. Y esto que tenemos aquí al final del capítulo 9, esto que parece tan difícil, es, en otras palabras, a lo que Daniel dedica tanto texto en el capítulo 7, lo que está en otras palabras. El desolador es la cuarta bestia, Roma. La palabra hebrea, que aquí se traduce por desolador en este versículo 27, viene del hebreo shamen, que significa angustiar, arruinar, asolar, devastar, desolar. ¿Y acaso no es eso lo que vio Daniel que hacía la cuarta bestia de Daniel 7? Daniel 7:7. La cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Pues sí, eso es arruinar, asolar, devastar, desolar. ¿Desolaba? Sí. ¿Y hasta cuándo desolaba? Hasta que venga la consumación, nos dice este versículo, Daniel 9:27. ¿Y qué es la consumación? El juicio final, tal cual vimos en Daniel 7, 10 y 11, lo mismo, voy a leerlo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y Daniel 9:27 acaba, lo último ya, diciendo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado que se derrame sobre el desolador? Lo tenemos en Daniel 7:11, lo acabo de leer. Mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel 9 tiene el mismo final que Daniel 2 y Daniel 7. Lo que, antes de terminar, nos queda una pequeña cosita que nos va a llevar 5 minutos más. Si el versículo 27 dice, volvamos al principio, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a ver cómo puede confirmar el pacto durante esos 7 años si Jesús, de acuerdo con lo que hemos dicho, es crucificado a la mitad, más o menos a los 3 años y medio de iniciar su ministerio. ¿Y qué pasa con los 3 años y medio que quedan de esa semana, entre comillas, de esa héptada? ¿Cómo se entienden? Después de la muerte, se entienden que después de la muerte y resurrección de Cristo a los judíos todavía les quedaban 3 años y medio para que se cumplieran esos 490 años profetizados. 3 años y medio con el especial privilegio de parte de Dios de que el Evangelio de Jesucristo como el Mesías les fuera predicado solo a ellos. El final de esta última semana, esos últimos 3 años y medio, es una última muestra de bondad y de misericordia por parte de Dios, de paciencia por parte de Dios para con los judíos antes de que el Evangelio es llevado a los gentiles. En Lucas 24, cuando Jesús ya había resucitado, no importa que lo busquéis, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Para terminar esta última semana de Daniel 9 y finalizar esos 490 años sobre el pueblo judío, los apóstoles se centraron específicamente en la nación judía en su campaña de evangelización. Según Daniel 9, después de que se le quitara la vida al Mesías, todavía quedaban 3 años y medio de privilegio, vamos a llamarlo así, a los judíos para que escucharan el mensaje del Evangelio. Y los apóstoles hicieron exactamente eso, predicaron exclusivamente a la nación judía. Entonces, ¿cuándo termina la última semana de Daniel? Pues 3 años y medio de después. ¿Y hay algo diferencial? ¿Hay algún hecho diferencial? ¿Algún hecho que marque ese final? Pues sí, sí que lo hay. Hechos capítulo 7. Lo voy a leer. Hechos 7 del 56 al 58. Dijo Esteban: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Más o menos, aproximadamente en el año 34, aproximadamente, porque siempre digo año arriba, año abajo, por los cambios de año, el pueblo judío rechazó abiertamente, públicamente el Evangelio. Hicieron una declaración pública y abierta de ese rechazo con el apedreamiento de Esteban, una acción aprobada y permitida por los líderes religiosos de Israel, porque no olvidemos el primer versículo de Hechos 7, todo ese relato de Esteban. ¿Qué dice el primer versículo, Hechos 7:1? ¿Con quién hablaba Esteban? Con el sumo sacerdote. Claro que fue una acción dirigida y aprobada desde las altas instancias hebreas. Y ese mismo Saulo, Pablo, que consentía en la muerte de Esteban, les confirmó a los judíos que su tiempo se había terminado. Les dijo que era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios a ellos, pero visto que la rechazaban, la palabra de Dios iba a los gentiles. Hechos 13, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, atención aquí, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y se acabó. Profecía cumplida en su totalidad. Semana 70 de Daniel terminada y cumplida. Jesús confirmó el pacto, hizo cesar el sacrificio y lo último de todo, los últimos 3 años y medio, el testimonio fue dado por los apóstoles de Jesús en exclusiva al pueblo hebreo. El pacto fue confirmado porque el pacto de Dios es Cristo. El mensaje de Dios para los hombres es Cristo. La solución para el pecado es Cristo. No hay otra solución al pecado. El justo tenía que padecer por los injustos. Y más adelante, sobre los judíos, escribió Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 10, no lo busquéis, es lo último que quiero leer ya. Romanos 10, dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios. Y atención aquí lo que dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, dice el apóstol Pablo. El objetivo de la ley es Cristo. El objetivo del templo y de los sacrificios era apuntar a Cristo y nada más. Las 70 semanas de Daniel apuntan a Cristo porque son una profecía sobre la venida de Cristo. Y sí, claro que era una profecía focalizada en el pueblo judío, claro que lo fue, y lo fue. Daniel oraba por su pueblo, los judíos, en este capítulo 9.
Pero la respuesta es que no todos recibieron al Mesías, ni en la espera de esos siglos previos, ni llegado el momento de la manifestación. ¿Cómo trataron los judíos a Esteban? Que les estaba intentando Esteban de todo corazón explicar la palabra de Dios para que la entendieran. ¿Cómo le trataron? ¿Lo mataron? Terminamos, ya está, termino. Este capítulo 9 de Daniel comienza con Daniel orando por el pecado suyo y de los suyos. Y Dios le da una respuesta que es la mejor que le puede dar. Dios anima a Daniel con esta profecía de las 70 semanas porque en ella promete que vendrá uno que pondrá fin al pecado, que expiará la iniquidad y que traerá justicia perpetua, justicia perdurable. ¿Quién es? El Santo de los santos, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. La piedra de Daniel 2, la roca de la eternidad, el Hijo del Hombre de Daniel 7, cuyo reino permanece para siempre. Tanto Daniel 2 como Daniel 7 como Daniel 9 dan toda la gloria al Señor Jesucristo. Daniel oraba por sus pecados y por los de los suyos y Dios le miró con agrado. ¿Oras tú por tus pecados? ¿Te duelen tus pecados? ¿Qué sucederá cuando te encuentres con el juez en ese juicio final? Si no eres creyente, arrepiéntete de tus pecados y mira a la cruz de Cristo para salvación, porque es el único camino para hacer las paces con Dios, no hay otro. Si oras a Dios por tus pecados en arrepentimiento y le buscas como hizo Daniel, Dios te mirará con agrado, como Dios miró con agrado a Daniel. Y para los que somos creyentes en esta mañana, que oremos como Daniel, con dolor por nuestros pecados, cada uno de nosotros buscando a Dios de corazón y poniendo todo lo que somos y todo lo que tenemos en sus manos. Nuestro consuelo está en el Señor Jesucristo, en el Santo de los Santos, y que vivamos una vida digna de nuestro Señor y Salvador. Amén.